quiero decir simplemente que primero darles las buenas tardes y segundo presentarme. Yo soy Jorge Ávila, director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Además soy un profesor full time de la universidad. La de hoy es la primera reunión en el año del ciclo de análisis de coyuntura que lleva adelante todos los años este Centro de Economía Aplicada. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales de nuestro país. En esta ocasión el entrevistado es Roque Fernández. El tema del reportaje es el drama de la inflación en la Argentina y está dividido en 5 subtemas o preguntas que ahora paso a leerles para que se vayan ubicando. La primera dice, ¿por qué cuesta tanto, agregaría yo, bajar la inflación en la Argentina? La segunda dice, ¿cuál debería ser el esquema cambiario para bajar la inflación? Tipo de cambio fijo o flotante. La tercera es, ¿cómo aislar al Banco Central de la intromisión política? La cuarta es el sistema financiero argentino, ¿es culpable o inocente? Y la quinta es fintechs versus bancos, ¿quién gana? Siendo muy joven, Roque Fernández obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Unos años después viajó a los Estados Unidos y obtuvo otro doctorado, esta vez en Economía a secas en la Universidad de Chicago. En la actualidad él es economista, investigador y profesor de la Universidad del SEMA y asimismo es también presidente del Consejo Superior de la Asociación Civil de la Universidad. Y como ustedes ya saben, Roque fue presidente del Banco Central y luego ministro de Economía de la Nación. Como siempre, el entrevistador es Guillermo Laborda. Willy Laborda se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y luego obtuvo el grado de máster en Economía en la Universidad del SEMA. Fue secretario de redacción durante nada menos que 25 años de ámbito financiero, que fue y quizás siga siendo el principal medio escrito que trata sobre economía y finanzas de la Argentina. A continuación, Willy va a entrevistar a Roque por espacio de 50 minutos aproximadamente. Luego Roque va a contestar preguntas del público que yo recibiré acá en la sección de preguntas y respuestas por espacio de unos 20 o 30 minutos. Y luego la sesión va a finalizar a las 6:15 de la tarde. Adelante, Willy. Bueno, gracias, profesor Ávila. Bueno, un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y mayor gusto también reencontrarme con el profesor Roque Fernández, a quien tuve de profesor también en la maestría en la UCEMA. Y qué momento para hacer la entrevista. Me parece que, bueno, hay tanto para hablar, pero arrancamos rápido, si quieren, con el pantallazo los puntos que había planteado ya el profesor Ávila y tratamos de también incluir alguna dosis de lo que está pasando hoy en la Argentina en materia económica. Bueno, la primera pregunta, profesor, estaba relacionada con ¿por qué cuesta tanto bajar la inflación en Argentina? Hola, Willy, ¿por qué cuesta tanto? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Por qué cuesta tanto bajar la inflación en Argentina, digamos? ¿Por qué ya probamos de todos los planes de estabilización, convertibilidad, tipo de cambio fijo, flotante? ¿Cuáles son las causas por las cuales tenemos esta enfermedad durante tantos años, profesor? Bueno, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por armar esta entrevista. Yo fundamentalmente he tratado de hacer una... Perdón. He tratado de hacer una breve síntesis de por qué cuesta tanto. En realidad es muy difícil encontrar una sola causa. Yo estuve revisando un poco desde la fundación del SEMA. Nosotros fundamos el SEMA
en la década del 70, o sea, en el 78 exactamente, y a partir de ahí hemos realizado un montón de investigaciones sobre la coyuntura económica argentina, que por supuesto Jorge ha participado, todo el mundo que ha estado vinculado al SEMA también, y he más o menos tratado de armar un resumen del porqué de las causas, en base a algunos eventos importantes que son la década del 80, la década del 70 primero, la década del 80 y la década del 90, y después ya entramos en lo que pasa en el 2000 y hasta la actualidad. Y en todos los casos, yo he observado que siempre hay algunos determinantes que se van alternando. En algunos momentos hay una causa que domina, en otros momentos hay otras causas que dominan. Se ha hecho muchísimo estudios empíricos tratando de ver cuál es el origen verdadero de diferentes episodios de inflación en Argentina. Pero si tomamos, por ejemplo, la década del 70, hay una cosa muy importante que significa la reforma financiera del año 77. O sea, y esto tiene que ver también hasta la última pregunta, sistema financiero, fintech, etc. El sistema financiero de Argentina había acumulado un montón de distorsiones, desde un periodo que después de la Segunda Guerra Mundial, donde operó con depósitos nacionalizados, se llega al año 77, donde se produce una reforma financiera, donde se liberan las tasas de interés. Observen que tener tasas de interés libre, que a lo mejor hoy día uno lo considera como algo habitual, en aquel momento no eran libres las tasas de interés, sino que estaban controladas por el Banco Central, como también estaban controlados los bancos en términos de a quién tenían que prestarle plata. O sea, había una serie de normas donde decían, bueno, hay una línea para este sector, hay otra línea de crediticia para otro sector, y la característica que tenía el sistema financiero hasta esa reforma era que obtener un crédito bancario era recibir un subsidio, porque las tasas a las cuales se prestaban a las empresas o a las personas eran tasas reales negativas. O sea que se obtenían, como las tasas de interés eran controladas, normalmente el resultado era que la tasa real era negativa y cualquier individuo que obtenía un préstamo, supongamos para comprar algún activo, que podría ser tanto como una deuda de una empresa como un inmueble, la tasa real era negativa en el sentido que el valor del activo subía más que lo que era la tasa del préstamo. Entonces, cualquier actividad que se realizara con un crédito bancario, era muy difícil que no fuera rentable. ¿Por qué? Porque en realidad era como un subsidio implícito en la tasa de interés. La reforma del año 77 elimina los controles de tasas y permite una gran competencia entre los bancos. Incluso estaba prohibido que la banca extranjera entrara en Argentina, a no ser que cumpliera con una serie de regulaciones que hacían bastante difícil entrar, pero también no podía entrar fácilmente otra entidad bancaria en Argentina, aunque sea de empresarios locales, porque también las regulaciones eran bastante firmes. Cuando se produce esta liberalización del sistema financiero, Argentina, por supuesto, ya venía con una tasa de inflación de décadas anteriores, y lo que ocurre es que tiene un crecimiento vertiginoso. O sea, en el periodo que va desde el 77 al 80, en términos reales el sistema crece un 80%. O sea, imagínense lo que eso significa en 3 años en términos reales, 80% de crecimiento del sistema financiero. También eso fue acompañado por flujos de fondos internacionales que tienen que ver con lo que ocurrió
también previo a la década del 70, buen principio del 70, que tenían que ver con un tema de petrodólares. Se había generado un aumento importante en el precio del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque se armó un cártel del OPEC que subió el precio del petróleo. Eso generó que todos los países tuvieran que pagar caro el petróleo, entre ellos Estados Unidos, y se pagaba con dólares. Eso generó una gran liquidez en dólares porque los países exportadores de petróleo recirculaban esos petrodólares que entraban en los países emergentes, con lo cual fue una época de gran afluencia de fondos, donde Argentina libera su sistema financiero. La consecuencia de esto es que cuando uno desarrolla un sistema financiero con tasas de interés reales negativas, cualquier aventura empresaria es difícil que salga mal. Pero cuando se elimina la regulación y las tasas dejan de ser negativas y pasan a ser positivas, ahí ya el problema empieza a ser si verdaderamente el análisis de flujo de fondos de los proyectos que se hicieron eran verdaderamente correctos o no. En definitiva, no lo fueron en muchos casos. Y tenemos una crisis muy importante financiera en el año 80. Entonces, acá vamos a distinguir un aspecto importante de lo que pueden ser los casos que uno llama de dominancia fiscal, donde verdaderamente lo que ocurre es que el Banco Central imprime dinero para dárselo al fisco, de otros casos de dominancia financiera, donde el Banco Central imprime dinero para dárselo a los bancos. En los periodos, en estas 4 décadas que me voy a referir rápidamente, hemos estado alternando entre una y otra causa. En este caso, hacia el año 81, quiebran primero 3 bancos importantes que hoy uno prácticamente ni los menciona porque no los tiene en la memoria, pero uno era el BIR, el Banco de Intercambio Regional, ODONE, y también el Banco Los Andes, y un banco muy importante en la comunidad argentina, que era el Banco de Italia. Era muy importante porque este banco estaba muy vinculado, nace, digamos, con la comunidad italiana en Argentina, que es numerosa, que es, digamos, muy activa en lo que ha sido el desarrollo del país, muchos industriales, muchas empresas. Esos son los 3 bancos, pero en realidad la crisis se prorroga hasta 1981 y representa una expansión monetaria impresionante, muy grande para todas las épocas. En un solo día, 27% aumenta la base monetaria cuando hay que salir a intervenir por el Banco Integrado Regional, el BIR. Pero después esto significa una gran expansión monetaria y un gran costo para, digamos, el Estado o para el sistema financiero, que por supuesto también tiene implicancias inflacionarias, por supuesto, porque esta intervención de los bancos, como yo menciono, una de las cosas que se hicieron en el interín fue establecer la garantía de depósitos por el Banco Central, que estaba confusa, pero en esa ley se hizo explícita, y en el medio de la corrida bancaria se aumentaron las coberturas de los depósitos, con lo cual todo banco fallido era rescatado por el Estado. Así terminamos un poco la década del 80 y entramos en la década de la del 70 y entramos en la década del 80, porque esta crisis, repito, es 80-81, después viene el episodio de Malvinas y se instala la democracia en Argentina en 1983, donde el gobierno radical que gana las elecciones, las gana, diríamos, con algún tipo de sorpresa, porque
el justicialismo siempre fue una fuerza dominante en la política argentina, y ese evento fue bastante sorpresivo. Si bien las encuestas y todo daban que la pelea era pareja, muchos daban por descontado que iba a ganar la fórmula del justicialismo con Lude, pero gana Alfonsín. Y se genera una gran expectativa porque la tradición, digamos, democrática del radicalismo como que ofrecía algunas expectativas de cambio, sobre todo en la parte, pensemos que antes del 83 lo que teníamos era un régimen militar, y esos fueron eventos que dominaron bastante la década del 70, o sea que la restauración de la democracia fue como una bocanada de aire fresco en Argentina. Pero, digamos, ahí entramos ya con un problema donde volvemos a la dominancia fiscal. O sea, los bancos ya se habían liquidado, yo no había problema de tener que estar emitiendo dinero para salvar a los bancos, pero sí había que emitir dinero para el déficit fiscal. O sea, entramos en un problema de dominancia fiscal con algunos resabios, porque estas crisis bancarias siempre dejan algunas cosas pendientes, en el sentido de que algo había que hacer en el tema de la liquidación de entidades, que el gobierno radical las hereda, o sea, tienen que administrar, digamos, el proceso de liquidación de entidades, pero fundamentalmente lo que ocurre en ese momento es que hay toda una estrategia, podríamos llamarla de políticas de ingreso, que tienen que ver con un monitoreo con respecto a la evolución de los precios y tratar de regular la economía en esa época. Pero cualquier regulación, digamos, supongamos precios políticos para los servicios públicos, que no aumente el agua, que no aumente la luz, todas estas eran empresas públicas, o sea, toda la provisión de servicios de transporte, teléfono, aeropuertos, vías navegables, todo venía bastante centralizado por el Estado, todo tenía algún precio político, y ese precio político que no cubría los costos significaba un financiamiento por parte del Banco Central a los déficits del Tesoro. Esto empieza a generar un problema, y algo que no mencioné en la década del 70, pero que se inicia todo yo diría, un esquema de estabilización que previo a eso había una discusión si la inflación era o no un fenómeno monetario, pero en realidad esa discusión se fue aclarando de que si bien en el origen podía no ser monetario, era imposible que hubiese inflación si no había una convalidación monetaria de otros elementos reales de la economía, que en todo caso después lo podemos tomar, pero era la vieja discusión entre estructuralistas, monetaristas, pero que fue perdiendo, yo diría, vigencia, pero vigencia desde el punto de vista de que se fue estudiando y aclarando los temas, porque en ninguna de las hipótesis estructuralistas el estructuralismo de alguna manera radicaba la causa preliminar de la inflación en problemas de estructuras, que la resolución de esos problemas estructurales llevaban eventualmente a una emisión de dinero que convalidaba una inflación, pero el fenómeno era antes. Esto que yo estoy diciendo ahora también tiene una característica de decir, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Es fiscal o es financiero? O sea, acabamos de ver que en el caso de la década del 70 se establece por primera vez un ancla nominal, que es el tipo de cambio. Esto no era muy frecuente, no era frecuente en Argentina, tampoco era muy frecuente en el resto del mundo. O sea, previo a eso lo que había era un tipo de cambio fijo, que era el sistema dominante de Bretton Woods
en todos los países occidentales, no obstante de que algunos podían tener tipo de cambio flexible. Pero como en Argentina un tipo de cambio fijo era un problema porque había inflación, se estableció como un mecanismo de estabilización, fijar una tablita que era ir devaluando el peso gradualmente cada vez a tasas menores. Esa fue la tablita que convivió con la crisis financiera que ocurre en el 80-81, que era lo que yo mencionaba. Cuando vamos a la década del 80, lo que sucede es que desaparece, digamos, la espada de Damocles de la crisis financiera, pero aparece de nuevo el déficit, fundamentalmente, diría, dominado por estas políticas de ingreso de fijar precios de servicios públicos que a la larga terminaban generando déficit que se financiaban emitiendo dinero. O sea, ahí entra en juego una dominancia fiscal bastante importante, y también cuando se instala la inflación, cuando se instalan las expectativas, siempre surge algún plan de estabilización. Y en ese momento se volvió a tratar de establecer un ancla nominal, que fue primero algunos controles de precios, y después algo que tomó mucha importancia porque fue motivo de muchos estudios, que se llamó el Plan Austral. O sea, se hace una reforma monetaria anunciando de que el peso, que era la moneda vigente en Argentina en ese momento, dejaba de ser la moneda de curso legal y se la reemplazaba por el austral. ¿Y por qué se la reemplazaba? Porque el peso era una moneda que tenía una tradición inflacionaria de los años anteriores, pero con el austral se iba a estabilizar la economía porque se iban a tomar los recaudos para que esa moneda fuera estable, y hacemos esa reforma monetaria. Es que hubo otras reformas monetarias también, antes y después. Pero lamentablemente la dominancia fiscal siguió. O sea, si bien la intención de establecer una moneda nueva y estable fue aplaudida y apoyada por la gente, porque verdaderamente hubo un momento de credibilidad importante en ese plan, la dominancia fiscal terminó dominando. Hubo una crisis en el gabinete del gobierno. En definitiva, se abandona esa trayectoria relativamente estable. Nunca llegó a ser cero la inflación, pero era muy baja, 1% por mes, una cosa por el estilo. Y cuando se dispara, digamos, el abandono del austral, Argentina termina en una hiperinflación en el año 89. Ahora, en los últimos años, el gobierno de Alfonsín tiene que resignar el gobierno, o sea, renuncia Alfonsín o resigna, porque la situación se había hecho inmanejable, ya habían ocurrido las elecciones, había sido electo Carlos Menem presidente, pero en los últimos años de la década del 80 se había tratado de esterilizar el aumento de la cantidad de dinero emitiendo deuda, que la deuda tenía la característica de ser un mecanismo de remunerar los encajes bancarios. O sea que lo que se hacía era, se toman depósitos del público. Los depósitos del público se prestan en parte al sector privado, en parte al gobierno, pero para que no exista una inflación muy alta se suben los encajes como un mecanismo de control monetario. Ahora, con una inflación alta, con la tasa que se paga a los depositantes libre, ¿qué sucedía? Que si la tasa de interés de los depositantes, supongamos que reflejara la inflación y fuese hacia el final 4 o 5% mensual, el banco no podía prestar todos los depósitos a una tasa del
5 o 6% con un spread. ¿Por qué? Porque tenía altos encajes, que era la obligatoriedad de no prestar esos depósitos, sino guardarlos para no producir inflación. El banco era insustentable o no solvente porque esos encajes, si no eran remunerados, lo poco que cobraba colocando una parte de los depósitos en las empresas en bonos no alcanzaba para pagar lo que costaban los depósitos. Entonces se establece lo que se llama la cuenta regulación monetaria, que está muy tratada, pero no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero es muy parecido a lo que ocurre últimamente con las LEBAC y los LELIQs. O sea, porque eran un bono, nada más que fue evolucionando el sistema, pero en aquel momento se les remuneraban los encajes, pero que sería equivalente como si hoy día el Banco Central emite dinero y al mismo tiempo lo absorbe emitiendo una LELIQ que tiene una tasa de interés alta. O sea, similar el tema, pero similar también en que de un tema que era pura dominancia fiscal, se agrega la dominancia financiera. O sea, era tan importante al final de la década de los 80 el déficit por las políticas de ingreso y controles de precios de servicios públicos, como el déficit que se generaba por la dominancia fiscal soportando el sistema financiero de la forma que yo estoy mencionando. A todo esto ocurre que en el cambio de gobierno, al principio no se le encuentra una solución al tema, se trata de buscar una serie de mecanismos que, bueno, también están relatados, voy a ser breve, porque son temas que pueden ser muy largos, después puedo contestar todas las preguntas que quieran, pero directamente lo que ocurre ahí es que esa inflación, esa hiperinflación del 89, se traslada también a los 90, y fundamentalmente lo que más afectaba era la dominancia financiera del sistema. ¿Por qué? Porque lo que hace en el cambio del gobierno, se hace una reforma estructural muy importante. Primero se eliminan todas, digamos, las políticas de ingresos que significaban precios políticos para los servicios públicos, directamente se ponen en venta y se privatizan gran parte de las empresas públicas, desde los ferrocarriles, aeropuertos, digamos, puertos en vías navegables, teléfonos, electricidad, en fin, prácticamente hay un gran proceso que transfiere al sector privado y se eliminan una serie de déficits originados en ese sector. Para dar una simple idea de lo que eso significaba, YPF, que era la empresa dominante en el mercado de combustible y petróleo, perdía más de $1.000 millones por año. En un momento donde el precio del petróleo era bueno, era bastante alto. ¿Pero por qué? Porque precisamente ocurrían estas cosas, o se controlaban los precios de los combustibles, o muchas veces al ser una empresa petrolera se la mandaba a endeudarse para transferirle fondos al tesoro. Era una forma también de entrar al mercado de capitales con empresas públicas, que era todo verdaderamente complicado, pero que daba un panorama de lo que estaba pasando. Esa parte, al privatizarse las empresas y eliminarse los precios políticos, queda solamente la dominancia financiera, que era esto que yo había mencionado, todo el sistema de remuneración de encajes, donde producía una dinámica muy perversa porque frente a las expectativas de inflación subía la tasa de los depósitos, subía la tasa de la deuda, que eran los encajes remunerados, y eso producía un déficit cuasi fiscal que se cubría emitiendo dinero. O sea, la inflación subía y para acompañar la suba de la inflación se emitía más dinero acompañando la suba de la inflación. Esa es la dinámica de la hiperinflación
de fines de los 80 y principios de los 90. Para cortar con ese mecanismo, lo que había que hacer era directamente sacar todo este mecanismo de encajes remunerados, y ahí viene lo que se denominó el plan Bonex, mediante el cual se convirtieron los depósitos y se eliminaron todo este sistema de encajes, emitiendo un bono que se llamaba el Bonex. El Bonex ya existía antes, Sí. y era un título que tenía muy buena aceptación, porque creo que fue, digamos, en términos de después de la Segunda Guerra Mundial, el único bono que cotizaba internacionalmente. O sea, era un bono que estaba denominado en dólares, que se podía transar en el mercado, y que también fue como si hoy en día uno hablase del contado con liquidación o el dólar bolsa, etc. Porque en todos los momentos que se ponía un control de cambios y se trataba de establecer un precio para el tipo de cambio que no era de equilibrio, el Bonex permitía, comprando un Bonex en pesos, vendiéndolo en dólares, etcétera, etcétera, daba un tipo de cambio financiero que era lo que le permitía, digamos, al mercado no controlado funcionar. Y eso fue así, y permitió salir de la dominancia financiera, y ahí se establece un tipo de cambio fijo que fue la convertibilidad. La convertibilidad duró casi toda la década del 90, terminó la inflación, o sea, al final del periodo de la convertibilidad, la inflación en Argentina era negativa, la inflación en Estados Unidos era positiva. O sea, nosotros teníamos una situación en la cual al principio, si había habido algún tipo de desfasaje o el tipo real de cambio no era de equilibrio, se estaba recuperando precisamente porque los precios locales subían menos que los precios internacionales. O sea que aún con tipo de cambio fijo, Argentina estaba ganando competitividad hacia el final de los 90. Terminados los 90, evidentemente, y voy a dar algún tema antes de entrar a los 2000, porque ha habido una serie de narrativas con respecto a ese periodo que vale la pena aclarar. O sea, una de las narrativas que resultaron equivocadas, pero por supuesto acá hay mucha narrativa política de por medio, porque cada gobierno que entra arma la narrativa que más le gusta para, en fin, defender su propuesta política o criticar al que estaba antes. Pero la primera de las narrativas era de que había un atraso cambiario importante, no fue cierta. El Fondo Monetario calculaba que entre todo el periodo lo que podría haber quedado el precio apreciado, un 7,5%, se podía recuperar directamente con este mecanismo que estoy mencionando al final de los 90, donde la inflación en Argentina era negativa, 2,3%, y la inflación en Estados Unidos era un poco más del 1%. O sea que nosotros estábamos recuperando una competitividad a 3,5% por año, cuando el atraso que se mencionaba era 7,5%. O sea que era cuestión de 2 años y si había algún atraso se podía eliminar. El otro tema, el otro elemento de la narrativa que también circuló en ese momento tenía que ver con de que no hubo un ahorro inicial en el plan, y esa narrativa tiene algo de verdad, porque al principio verdaderamente existió una dificultad de naturaleza fiscal, pero tuvo que ver con la reforma del sistema previsional. Ahí se introdujeron las AFJP, con lo cual el Estado dejó de recibir los aportes que la gente daba
el sistema de seguridad social para que esos aportes fueran a las administradoras de fondos de pensión. Eso permitió crear un mercado de capitales con una profundidad muy importante. O sea, al final de la década había préstamos hipotecarios a 30 años a tasas que estaban entre el 10, 11, 12%. Eso era Argentina Sí, al final de los 90, ¿no? Y eso mucho se debía precisamente a la cantidad de fondos que salen de estar ingresando al Tesoro Nacional o al sistema de ANSES, que pasan a la FJP, y las FJP tienen que invertirlo en el mercado de capitales siguiendo una cantidad de regulaciones que eran necesarias. Esta reforma se hace una contrarreforma y en el 2007 se nacionalizan las FJP, que es hoy uno de los problemas graves que tenemos, que no tenemos cómo resolver el tema de los jubilados y no tenemos mercado de capitales. Pero lo vamos a tratar más adelante. Pero esa primera parte de la década del 90 tiene que ver precisamente con esa reforma del sistema jubilatorio que permite desarrollar el mercado de capitales, y que cuando uno analiza el tema fiscal de fondo y lo analiza bien, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado Nacional deja de recibir los aportes jubilatorios, pero al mismo tiempo se está desligando de las jubilaciones futuras que van a ser pagadas por la FJP. O sea, un análisis bien hecho tiene que ser hecho intertemporalmente, porque si yo por un lado estoy dejando de recibir este recurso, pero por otro lado estoy disminuyendo gasto futuro porque no voy a tener la responsabilidad, el balance daba bien, o sea, no era una reforma que tuviese un impacto fiscal intertemporal que fuera a agravar la situación. Y por último, el tercer tema también fue que al final como que se aflojó, digamos en la segunda mitad de la década del 90, se aflojaron un poco las restricciones fiscales, cosa que no es cierto. En la primera parte hubo un mayor déficit fiscal que en la última parte. En la última parte, en los últimos años, digamos, el último quinquenio de la década del 90, el gasto del sector público nacional estuvo estable. Esto hay que buscar en la historia otro momento donde por un periodo de 5 años el gasto nacional no suba. Por supuesto, eran dólares, eran 1 a 1, o sea que se mantenía un valor real interesante, y tampoco fue cierto de que se diera rienda suelta a las provincias. O sea, al contrario, durante la primera mitad las provincias recibieron mucho más fondos que en la segunda mitad. Por supuesto que el tema de las provincias siempre fue un gran tema que tiene que ver con ese tema que yo había mencionado anteriormente sobre las causas estructurales de Argentina, y muchas veces ocurrieron fenómenos donde no solo había que rescatar bancos, o sea, sino que había que rescatar provincias. O sea, lo que hoy día es el fenómeno vicentín, digamos, en términos de la coyuntura, en el pasado ocurría con las provincias. O sea, una provincia entraba en una crisis social importantísima porque el gobernador no podía pagar los sueldos. Entonces el Estado Nacional intervenía llevando una valija llena de plata para pagar los sueldos de los empleados públicos que no cobraban. Esa plata era emisión monetaria lisa y llana para la provincia. Ocurrieron 2 intervenciones en la década del 90 también. Una fue en la provincia de Corrientes y otra en Santiago del Estero. El interventor que fue con la valija llena de plata a Santiago del Estero es Schiaretti, el que es hoy el gobernador de Córdoba, sí. O sea, esos eventos ocurrían, pero estaban dentro de, yo diría, lo que se podía manejar. De hecho, se manejó, no representaron elementos que pudieran sacar el programa, de manera tal de que al terminar la década del 90, el país estaba creciendo, o sea, había tenido la crisis de Rusia y de Brasil afectando la actividad económica, pero en el segundo semestre empieza a recuperarse y llega con una credibilidad muy razonable, con las reservas internacionales creciendo al final del periodo.
producido el cambio de gobierno, o sea que en ese ciclo, digamos, se mantiene bajo control los dos temas de dominancia, la dominancia fiscal, la dominancia financiera, y ahí entramos ya en la década del 2000, donde de nuevo empieza la dominancia fiscal a pegar fuerte. El gobierno que gana las elecciones al final de la década del 90 había prometido aumentos salariales importantes para los salarios, para los maestros, cosa que durante el final de la década del 90 hubo muchísima presión de los sindicatos docentes, armaron una carpa en la Plaza de Mayo, que tuvo 1 año, 2 años la carpa reclamando y teniendo una gran cobertura mediática, pero la convertibilidad no podía, por ley y por la forma en que se había construido, aflojar la restricción presupuestaria. El Banco Central incluso no podía emitir porque estaba muy estricta. O sea, la convertibilidad era más o menos algo, para ponerlo en forma muy simple. Los dólares que existen en la reserva del Banco Central, los propietarios son los que tienen pesos. Eso es convertibilidad. O sea, los dólares del central están para respaldar la moneda local. Y eso era un sistema bastante estricto. Pero bueno, cuando viene la década siguiente, que ya entramos en el 2000, vuelve la dominancia fiscal. Al principio se la puede ir controlando, pero llega una situación donde ocurren los eventos de finales del 2001, donde se produce la renuncia, un cambio político importante, y esto da lugar a que se produzca un cambio de administración y una fuerte devaluación al final en el 2002 y entrando en el 2003, donde verdaderamente se produce de nuevo un cambio afortunadamente democrático, hay elecciones libres, cambia la administración y simultáneamente con el cambio de administración ocurre algo que también ha sido típico en Argentina, una razonable apreciación en los términos de intercambio. O sea, nuestro principal producto de exportación, que es la soja, tiene una suba en los mercados internacionales. Eso da una cantidad de recursos interesante al Estado que le permite manejar la situación desde el principio, más allá de que, por supuesto, hay también al principio la famosa especificación asimétrica que representa modificar los contratos que estaban en dólares, se lo especifica y se establece algo asimétrico entre términos del tipo de cambio que se utilizaba para los depositantes y para los que tenían deudas en dólares con el sistema financiero. Eso fue una gran transferencia de recursos producido precisamente por la especificación asimétrica. Esto llega bien hasta que en el año 2007 empiezan a haber dificultades, y es ahí, 2007-2008, donde se recurre a la nacionalización y la apropiación de las AFJP. O sea, el Estado ahí toma una parte muy importante de los recursos que estaban y que pertenecían, digamos, a los futuros jubilados, que se pasan al ANSES, y el ANSES pasa a ser una caja adicional del Estado que permite volver al sistema de reparto y establecer un sistema de jubilaciones que nada tiene que ver con las contribuciones. O sea, el sistema queda desfondeado. Por supuesto que tenía fondos que venían de impuestos, rentas generales, combustible, etc. Pero también da lugar a un sistema bastante arbitrario de jubilaciones de privilegio, jubilaciones ANTA, incorporar gente que no hizo aporte, en fin, hacer política con la caja del ANSES, que llega a esta situación en donde verdaderamente es crítica desde el punto de vista de la sustentabilidad fiscal del Estado. ¿Por qué? Porque hay compromisos de pago de jubilaciones y sueldos de personal del sector público que
aumentó en forma notoria durante todo ese periodo, que hacen bastante difícil sustentar con recursos genuinos. O sea que el gasto público que está vinculado a estas características solamente puede ser fondeado o emitiendo dinero o emitiendo deuda. Y se emitió de las dos. O sea, aumentó la emisión de deuda. Por supuesto, en el interín tuvimos un default que siguió durante todo el periodo, porque nunca se terminó de cerrar el default hasta el 2015, que siempre quedó algo digamos, litigando en mercados internacionales. Y de 2015 al 2019 lo que tuvimos fue una lucha permanente con respecto a el gasto público, que no se reduce, se mantiene. Cuando asume la administración de Macri había un déficit del 6%, y cuando se va, en relación al PBI, cuando se va con un déficit del 6% del PBI. Se maneja un sistema con el cual se aumenta un poco el endeudamiento, porque se termina de negociar con los acreedores internacionales. Eso da acceso al mercado de capitales. Esos capitales entran, pero entran para financiar obras públicas, gasto del Estado. El Estado compra, el Banco Central compra los dólares que venían de ese endeudamiento y le da pesos al Tesoro Nacional para poder pagar esos gastos, que pueden ser gastos de inversión o para el déficit. Y eso inyecta un montón de dinero en la economía, pesos en la economía, que son, de nuevo, absorbidos por el Banco Central, emitiendo primero LEVAX y después las LELIQs, y eso continúa hasta el día de hoy. O sea que hoy día tenemos una dominancia fiscal y financiera. ¿Por qué? Porque el crecimiento de estos pasivos en el Banco Central son una amenaza latente sobre la inflación futura. Esa es un poco la síntesis del drama de la inflación en Argentina. Ahora, doctor, yo recuerdo que cuando yo ingresé a ámbito financiero en 1992, se trataba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y se aprobó una nueva Carta Orgánica Central que también era bastante novedoso en la Argentina, y le daba cierta estabilidad al directorio del Banco Central, cierta independencia al directorio del Banco Central. Y la verdad que, bueno, como varias instituciones en la Argentina, duró poco, digamos, duró, bueno, recuerdo lo que fue a ver, déjeme pensar, en marzo del 2001, cuando creo que Cavallo remueve a Pedro Pou en su momento, y después los directores o los presidentes del Banco Central eran ya, ahora incluso en la actualidad, designados por decreto y a tiro de decreto siempre para su remoción. ¿Es imposible blindar en la Argentina un Banco Central de manera tal de que sea realmente independiente y de, en cierta medida, también estabilidad monetaria, digamos, o independencia? No es imposible. Ahora, la forma que yo redacté esa, por supuesto que no es que sea todo un hecho mío en particular, sino que fue parte de la campaña política, como había una inflación muy alta, bueno, se instaló la idea de establecer un Banco Central independiente para controlar la inflación, que tuvo la idea, el apoyo del radicalismo y el justicialismo. O sea, sí, esa reforma de la Carta Orgánica, empezamos a trabajarla con senadores del justicialismo y del radicalismo, que participaron activamente. Yo estaba en el Banco Central en esa época, y nos reuníamos en el Banco Central redactando artículo por artículo, verificando, sometiéndolo a la discusión. Fue
fue verdaderamente esa carta orgánica lo que uno llamaría política de Estado, en el sentido que Claro. había sido no impuesta por el partido dominante, sino un trabajo conjunto con oficialismo y oposición. Entonces salió una carta orgánica, pero digamos, le daba verdaderamente independencia porque políticamente todos estaban de acuerdo, el oficialismo y la oposición. Cavallo no estaba muy de acuerdo porque él argumentaba que, bueno, que el Banco Central siempre había sido como un apéndice del Ejecutivo y que había que mantenerlo, porque, en fin, porque macroeconómicamente la política tenía que en fin, ser coordinada del Ministerio de Economía, y pone algunos vetos. Sobre todo trata de imponer el veto de que los directores del Banco Central no tuvieran que tener el acuerdo del Senado. Pero esos vetos no prosperaron, porque en ese momento Carlos Menem estaba de viaje y pusieron eso, pero el senador Eduardo Menem revirtió ese veto y quedó como estaba. O sea, la Carta Orgánica quedó estableciendo algo parecido a lo de los jueces, que los jueces necesitan una aprobación en el Senado, o también algunos embajadores, etcétera, que tienen un paso por el Senado. O sea, eso establecía ese mecanismo de manera tal que el nombramiento del presidente y de los directores tuvieron un acuerdo del Senado. Y al tener un acuerdo del Senado se pensaba que era suficiente para la estabilidad de la autonomía, y no fue así. No fue así, claro. Y explico por qué. Lo que sucede en términos de la remoción del presidente del Banco Central, cuando existe un conflicto con el Ejecutivo, se establece de que el Ejecutivo tiene que seguir un procedimiento. Por ejemplo, decir de que quiere sacar... Mal desempeño. Mal desempeño de las funciones. Claro, pero tiene que ir a la Comisión de Finanzas del Congreso y explicar el mal desempeño o por qué lo quiere sacar. Pero si el Congreso no está de acuerdo con lo que dice el presidente lo puede echar igual. O sea, lo único que se puede hacer es que vaya y le explique, diga, mira, quiere sacarlo porque no estoy de acuerdo, que esto, que el otro, y el Congreso le puede decir, no, no lo saque, y el presidente lo eche igual. Y está bien que sea así. Está bien que sea así, porque yo, esto, sí, le voy a explicar, pues tiene mucho que ver con lo que le pasa a Argentina. El Banco Central es un ente del Poder Ejecutivo. Entonces, no puede el legislativo afectar potestades propias del Ejecutivo. O sea, puede decirle con una ley, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, antes de echarlo y informar al Senado. Pero entre un conflicto entre el presidente de la Nación y el presidente del Banco Central, prima el presidente de la Nación. Y no puede haber una ley que limite el poder del Poder Ejecutivo. Ah, ok. Es muy importante eso. Entonces, pero hay una solución. Porque si el presidente del Banco Central y el directorio del Banco Central, como dice la Constitución dice que en la reforma del 94, porque yo participé en esa redacción, se estableció un banco federal. Un banco federal. Un banco federal significa que no es del gobierno nacional. Es de la estructura federal que incluye a la provincia. Entonces, sí, uno modifica la Carta Orgánica y pone que, por ejemplo, se establecen 12 cargos que van a ser nombrados por las legislaturas provinciales, digamos. Cada provincia son 12, o sea,
a lo mejor cada 2 provincias nombran uno y se van rotando, un año lo nombra uno, al vencimiento el otro, pero se hace 12 y las provincias nombran a ese directorio del Banco Central, y ese directorio del Banco Central vota por un presidente, en el momento en que se produce un conflicto entre el Ejecutivo Nacional y el presidente del Banco Central, se puede dar este elemento que decía antes, de que se remueve al presidente del Banco Central, pero quien elige el nuevo son los directores. Entonces, eso le da estabilidad al Banco Central, porque va a haber 12 directores que forman parte de los ejecutivos provinciales, y si respetamos el sistema federal es así. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo con Vicentino. O sea, lo que el Ejecutivo puede hacer, lo puede hacer, pero no puede meterse en la justicia. Y la justicia no puede meterse en el Ejecutivo, ni el Legislativo puede meterse en el Ejecutivo. O sea, la división de poderes es fundamental para Argentina. Es fundamental por, yo diría, el sesgo autoritario que nosotros tenemos, que viene desde unitario versus federales. O sea, en realidad, la guerra civil la ganaron los federales, pero el país siguió siendo unitario. O sea que cuesta, pero yo creo que a la larga esto se va a imponer, porque la provincia... Entonces, el Banco Central estaría bueno que funcione, como dice usted, así, en esos, con esa... Claro, o sea, una carta orgánica que, tomando el artículo de la Constitución que dice que es un banco federal, establece que los directores se nombran por las legislaturas provinciales, y entre esos directores uno es el presidente, se terminó la dictadura del Ejecutivo sobre el Banco Central. O sea, eso es lo que verdaderamente resuelve el problema, cosa que yo no me di cuenta en el momento. Yo, una vez cuando lo querían sacar a Pedro Pou, yo me puse a estudiar. Sí, me acuerdo. Fue en marzo del 2001. Claro, en el 2001 escribí algunos artículos y consulté constitucionalistas americanos, porque yo me resistía totalmente. Si habíamos dicho que lo tenía que pasar por el Senado, tendría que ser como un juicio político en el Senado. Y me explicaron claramente, la Constitución americana también es como la que digo yo. O sea, si hay un conflicto, y además hay jurisprudencia en Estados Unidos, que cuando hay un conflicto entre un funcionario, por más que haya sido nombrado con un procedimiento del Congreso, prima el Ejecutivo, no puede una ley limitar la facultad. Limitar. Pero en este caso, como el banco es federal, entonces el gobierno nacional es uno en total, y en un conflicto puede remover, pero los que nombra, y eso es muy importante, quién lo nombra, porque si se enojó con Pedro Pou, supongamos, lo que pasó después con Kirchner puede ser peor que Pedro Pou, no mejor. Digamos, o sea que, ¿por qué? Porque verdaderamente el Banco Central va a tratar de esa manera de preservar el objetivo para el cual fue creado, que es preservar la estabilidad de la moneda, promover el desarrollo económico. O sea, tiene solución. Claro. Y la última, pues ya estamos en zona de preguntas y respuestas del público, que seguramente están ávidos de conocer. Bueno, ¿cómo ve la situación a futuro de hoy de la Argentina, ¿no? Más que nada con lo de lo monetario y lo del Banco Central, esta mega emisión de pesos que hay, esta situación de la pandemia y cómo afecta, digamos, la demanda de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, aprovecho y prendo la luz, que estoy muy oscuro. Bueno, lo que pasa con la situación actual es que evidentemente estamos frente a un shock real, que es la pandemia, que tiene dos efectos. Uno, por supuesto, la pérdida de recaudación por la pérdida de actividad económica, y por otro lado, el temor de la gente de qué es lo que va a pasar con su futuro, tanto desde el punto de vista sanitario, la salud, como económico, si verdaderamente la empresa donde están trabajando va a poder continuar o no. Eso produce un atesoramiento de dinero muy importante. O sea, a diferencia de lo que era antes hay un aumento de la demanda por dinero que le da cierta holgura a la emisión monetaria, pero no una holgura ilimitada, sino que hoy no se podría estar cumpliendo una meta monetaria de X% de crecimiento mensual o una meta de tasa de interés o de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque
hay que sostener la economía de la mejor manera posible, y una de las posibilidades es precisamente relajar un poco la política monetaria. O sea que ahora, eso que hoy día puede no tener un impacto inflacionario en lo inmediato, hay que tener un plan post pandemia a ver cómo se recupera la estabilidad. Y la estabilidad no se va a recuperar con el nivel de gasto público que tenemos. O sea que, lamentablemente, nosotros acá sí tenemos un problema estructural, que tenemos un gasto que no se puede solventar con los tributos máximos que ya tenemos. O sea que hace falta una reforma estructural por el lado del gasto. Perfecto. Profesor Ávila, no sé si ya quiere arrancar, porque como ya estamos cerca de las, y ya me excedí en mi zona de influencia, si quiere pasar para usar frases de moda a la fase 2. Bueno, cómo no, fase 2, cómo no. Y arrancamos con las preguntas y respuestas. Bueno, entonces entraríamos en la última fase de este seminario. Tenemos un récord de participantes y hay un montón de preguntas. Hay dos tipos de preguntas, las conceptuales y las puntuales. Y, Roque, yo te voy a leer, te voy a extractar las 3 preguntas conceptuales, quizá haciéndote énfasis en el aspecto más relevante de cada una de ellas, y luego las respondes en el orden que quieras, y si hay tiempo te haré alguna pregunta puntual. Vayamos a la primera, conceptual. Dice así: crisis financiera, déficit fiscal, déficit comercial, descontrol político, desconfianza, historias repetidas y eternas en Argentina. ¿Ve usted como posible la eliminación del Banco Central y la libre competencia de monedas en el país? ¿Implementar un sistema de banco tipo Simons sería la solución definitiva? Esta es una. O sea, es una persona que quiere saber si es posible la competencia de monedas y la banca Simons. Luego hay otra pregunta que dice la siguiente: primero te saluda y luego pregunta, ¿sería el régimen monetario de dolarización la cura absoluta a la inflación para la Argentina? ¿Es posible su implementación dada la preferencia por esta moneda en términos de la demanda de dinero? Y luego tenemos otra más que dice, ¿cuáles son las condiciones que deberían darse en Argentina para que no tengamos inflación y tengamos desarrollo? Si es posible llegar a ellas, ¿cuánto tiempo tardaríamos en lograrlo? Sé que es una pregunta muy difícil, pero que vale la pena intentarlo. Bueno, estas son las 3 preguntas conceptuales, Roque. Bueno, yo, obviamente este tema, si uno revisa la historia de documentos de trabajo del SEMA, cuando ocurrió esta crisis en los años 80, yo toqué el tema de la banca Simons, que lo voy a explicar porque verdaderamente me parece que es importante y es una salida que tiene las siguientes características. O sea que si nosotros tenemos un sistema bancario que limitamos la parte transaccional de manera tal de que los bancos manejen con reservas muy, muy sólidas los depósitos que se utilizan para transacciones, llámese las pequeñas cajas de ahorro, los cheques, etc. Y tenemos una ventanilla al lado de ese banco que la llamamos mercado de capitales, donde alguien pueda comprar una cuota aparte de un fondo común, digamos, que hoy día se puede hacer, los bancos lo ofrecen. Estamos en un sistema mucho mejor que el que teníamos antes, en los cuales eran todos depósitos que se captaban y con esos depósitos se otorgaban créditos,
y frente a cualquier evento real sobre la economía, entrábamos en una crisis financiera. Y la crisis financiera se resuelve en ese sistema con la garantía de depósito, emitiendo dinero, y eso termina siendo inflacionario. O sea, eliminar el Banco Central, yo creo que siempre es necesario tener una institución que administre el sistema de pago, ¿cierto? O sea, yo pienso que alguien puede decir, bueno, pero existen otras economías donde, como Panamá, etcétera, que utilizan una moneda, el dólar directamente, pero yo creo que muchas veces tratar de perseguir así una solución muy extrema en relación a la situación en la que está Argentina, impide ir avanzando en forma gradual. O sea, yo creo que nosotros podemos tener un banco central que se focalice en la parte transaccional, en la supervisión bancaria, y al mismo tiempo desarrollar el mercado de capitales, que es un poco la idea de Simon. O sea, la idea de Simon es, miren, no traten de emitir un depósito de corto plazo para financiar una inversión de largo plazo, porque eso produce un descalce de plazo que tarde o temprano termina en una crisis financiera donde hay que salir a rescatar a los bancos. Eso hay que evitarlo. Y yo creo que nosotros nos movimos bastante bien en esa dirección, con el agravante hoy día que si verdaderamente los bancos están muy, digamos, posicionados en LEVAC y LELIX, etc., ese riesgo que antes era el sector privado hoy lo genera la deuda pública. O sea, esa deuda pública, si le llega a pasar algo, que no se puede pagar o algo, va a afectar a los bancos, porque están en la cartera activa de los bancos. O sea que es un problema, es una de las cosas, tantas cosas que solamente podemos decir, prestémosle atención al tema, porque no es solamente hacer una renovación de la deuda y no pagar. Hacer una renovación de la deuda y no pagar los bonos es poner en problemas a los bancos nuestros también, que están acá. O sea que eso hay que verlo con cuidado. Repito, eliminar el Banco Central, yo creo que una entidad como el Banco Central, no haciendo todo lo que hace, porque incluso hasta la supervisión bancaria se puede sacar del Banco Central y dárselo a un organismo independiente que audite los bancos y que le cobre por la auditoría de que cumplan con todas las normas regulatorias. Pero sí la parte del sistema de pagos tiene que tener una institución. ¿Sería la dolarización una cura? Esto también lo tratamos en la década del 90. O sea, en la década del 90, el presidente Menem en particular estaba muy entusiasmado con cómo funcionaban las cosas y la convertibilidad, y en algún momento surgió la idea de la dolarización. Esa surgió en el Banco Central, fue una idea de Pedro Pou y Pablo Guidotti, que decían, mirá, nosotros tenemos un problema con un spread de tasa de interés por el problema que existe, que lo que le llaman settlement risk, o sea, el riesgo de concluir una operación cuando está en moneda local y en realidad se tiene que pagar con una moneda extranjera. Entonces, eso se podría evitar si no hay esa diferenciación entre moneda y el riesgo de que no se pueda concluir por un tema cambiario. Entonces, eso dio lugar a que, con la anuencia del presidente Bill Clinton, el ministro de Economía de Estados Unidos, Larry Summers, habilitara la discusión técnica del problema. O sea, nunca llegó a ser una propuesta, pero sí discutimos técnicamente el tema. Lo discutió Guidotti y Pedro Pou, que analizaron una posibilidad. La posibilidad, obviamente, para nosotros, requería que el gobierno de los Estados Unidos nos reconociera, o sea, que nos pagara por usar los dólares de ellos, porque en realidad está lo que se llama el señoreaje,
por la emisión de dinero. O sea, es papel pintado que nosotros aceptamos como curso legal, pero eso tiene un valor que lo capta el que emite el dinero. Y si llega a haber algún tipo de inflación, por supuesto el impuesto inflacionario lo va a estar captando el que emite el dinero. Entonces nosotros queríamos garantía con que no nos iba a afectar un problema de señoreaje o inflación, y por lo tanto decíamos, bueno, nosotros estudiamos un caso de dolarización en Argentina, pero de acuerdo al stock de dólares que nosotros manejemos, ustedes nos pagan o nos devuelven el señoreaje implícito en el hecho que nosotros usamos esa moneda. Algunos senadores americanos no lo entendían o estaban negociando, no sé, pero ellos decían, pero escúchenme, ustedes lo que pretenden es que, aparte que le dejemos usar nuestra moneda, ¿ustedes quieren que le paguemos? Hasta ahí llegó la negociación. Ahí después se produjo el cambio de gobierno, esto fue año 99 más o menos, pero se evaluó. Yo creo que si nosotros, espero que no, pero si nosotros terminamos mal este proceso con una alta inflación o con una hiperinflación, y repito, no estoy pronosticando eso, sino espero que no nos ocurra eso, una salida tipo dolarización, o por lo menos muy atada a una moneda fuerte, es la única que se conoce como mecanismo de salir de los sistemas inflacionarios muy altos. Esto ha sido estudiado en todas las hiperinflaciones europeas. La salida de las hiperinflaciones siempre han estado atadas o a un patrón oro o a una moneda fuerte, y de hecho la convertibilidad nuestra salió atada al dólar, porque si nosotros nos queríamos quedar con esa situación, con las expectativas que tenía el peso, era muy, muy difícil poder estabilizarlo. O sea, lo que permitió la estabilización del peso en los 90 fue, primero, las reformas estructurales, donde la amenaza de la dominancia fiscal desapareció por todas las reformas estructurales. Y aparte de eso, por la convertibilidad, que fue pegar el peso a una moneda fuerte. Eso nos dio 9 años de estabilidad, donde prácticamente la gente que tiene sus años y lo recuerda no me deja mentir. Fue así, y es lo que digo, teníamos préstamos hipotecarios 30 años, tasa 10, 11% en pesos, que era el equivalente a $1, y un mercado de capitales muy fluido. Eso se logró en Argentina, se podría lograr nuevamente, y si uno no tiene esa reforma de fondo, esa reforma estructural, y cuando hablo de gasto público, estoy hablando de que nosotros tenemos que bajar el gasto público entre 10 y 20%. No es fácil, para nada fácil, pero sin esa reforma estructural es muy difícil lograr la estabilidad de precios en Argentina. Voy a la última. Bueno, sí, las condiciones para que la inflación sea cero y desarrolle son las que acabo de decir. O sea, tenemos que tener una reforma estructural donde no necesitemos emitir dinero para soportar el sector público, llámese en la parte financiera o en la parte fiscal. Si nosotros no tenemos ese cierre de cuentas, no vamos a poder tener inflación cero. Con una pequeña inflación podemos tener desarrollo, pero con una inflación alta es muy difícil poder tener un sistema de mercado de capitales razonable. Sí, ¿terminaste, Roque? Sí, esas son las 3 preguntas, sí. Bueno, mira, nos queda 1 minuto para terminar la sesión y hay 3 preguntas puntuales, están relacionadas entre sí. La primera es, sin terminar con el déficit fiscal, ¿se puede terminar con la inflación? La segunda, ¿cómo se imagina la inflación de este periodo por fases, 2019-2023? Y la última, ¿qué medidas podrían tomarse para evitar la inminente suba de la inflación y la cotización del dólar? Contestalas como puedas. No tenés mucho tiempo. Bueno, no, la verdad que yo diría que si no, lo que dije antes,
no podemos tener déficit financiado por emisión monetaria. Argentina por mucho tiempo tiene que prescindir de eso porque nos está yendo muy mal y no tenemos margen para financiar déficit emitiendo dinero. Por lo tanto, definitivamente uno podría decir, si uno tiene un poquito de crecimiento y el déficit acompaña el crecimiento del PBI, bueno, puede haber una, digamos, tecnología muy, muy fina como un pequeñísimo déficit acompañando el crecimiento es sustentable, pero no lo que tenemos ahora. Del 2019 al 2023 yo veo la situación muy, muy difícil. Yo creo que terminada la pandemia, si nosotros no tenemos un programa económico que tenga unas metas muy, muy claras de reestructuración del gasto público, va a ser muy difícil que nosotros disminuyamos la inflación. Por el contrario, creo que vamos a tener una masa de liquidez que va a ser una amenaza si no tenemos un mecanismo de resolución del problema fiscal. Y no, yo no veo forma de evitar la suba de las variables. Por supuesto que el dólar se ha anticipado, o sea, el dólar que tenemos hoy obviamente está anticipando lo que va a ser la suba del dólar comercial, pero repito, lo único que nos puede dar estabilidad es que tengamos un programa que tome seriamente la reducción del gasto público entre 10 y 20 puntos, que no es menor. Esto es algo bastante, bastante importante. Esa es la respuesta. Bueno, muy bien. Todos los grandes temas, creo yo, han sido tocados y profundizados. Hay muchas más preguntas, pero no tenemos más tiempo y queremos honrar la tradición de terminar a las 18:15 como se promete habitualmente. Así que damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias, Willy. Y hasta la próxima. Un placer. Bueno, gracias, Jorge. Gracias, Willy. Hasta pronto. Un placer, Roque. Un gusto enorme, como siempre. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego.